EWTN, el esplendor de la verdad. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. El día de hoy oramos por aquellos que lloran la muerte de un ser amado. Jesús, tú lloraste por la muerte de tu amigo Lázaro. Consuela a aquellos que ahora lloran la muerte de un ser amado. Que reciban consuelo al recordar tus promesas. Concédeles a aquellos que lloran paz en medio de sus lágrimas. Tú eres la resurrección y la vida. Esto lo sabemos y lo creemos. Que los que desesperan hallen esperanza y los de corazón quebrantado reciban el consuelo de tu presencia y de tu amor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Vamos a dar la bienvenida al Padre Joey Trujillo, que nos acompaña esta mañana. Demos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos,
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes hemos sido librados de la esclavitud del pecado, alcancemos también la felicidad eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Oseas. Así dice el Señor: se nombraron un rey en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin pedirme consejo. Con su plata y su oro se hacían ídolos para hundirse. Tu toro, Samaria, es abominable, contra ellos arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podrán ser limpios, hijos de Israel? Un escultor lo hizo y no es Dios. Se romperá en pedazos el toro de Samaria. Siembran vientos y cosechan tempestades. No brotan tallos, las espigas no tienen harina, y si la diesen, la comerían extraños. Efraín multiplicó sus altares para pecar le sirvieron sus altares. Cuando les escribía mi doctrina, la consideraban extraña. Que sacrifiquen sus víctimas y se coman la carne, que al Señor no le agradan. Recordará sus iniquidades, castigará sus pecados, volverán a Egipto. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, que sean igual los que lo hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hominis vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Verbum Domini. Today we have two parts of a long Hoy tenemos dos partes de una larga serie de oráculos ofrecidas por el profeta Oseas en el capítulo 8, y la situación que subyace a todo esto es esencial para entender sus palabras. Lo último que escuchamos de Amós, él estaba profetizando en los años 760, cuando Israel estaba en la cima de su prosperidad y poder. Su reino era lo más fuerte que fue en toda su historia, y él les advertía que esto iba a desaparecer. Y Oseas escribe unos pocos años después, a comienzo de los años 740, porque en el año 745 a.C., el rey de los asirios fue derrocado por uno de sus generales. Y él tenía toda la intención de conquistar al resto de los reinos. El imperio asirio estaba basado no en la agricultura, sino en salir y conquistar a otros pueblos y vivir del tributo, algo que sucedería más adelante también con el imperio romano. Y cuando hicieron esto, al hacer esto, él se expandió al oeste. Ante esta amenaza, los reyes, el rey de Israel había muerto, su hijo se convirtió en rey y él fue asesinado. Y entonces el asesinado fue asesinado y otro. Era un caos. Por eso Oseas dice, que en Israel había reyes, pero no por su autoridad. Y sucedió otra vez, porque los oráculos vienen de unos 12 años después, cuando Tiglat-Pileser fue rey de Asiria. Él conquistó Israel. No tomó la capital, pero conquistó 2/3 del país, estableció una nueva capital provincial en Dan, en el norte, y en Magil.
que nosotros conocemos como Armagedón. En hebreo es Armagidú. Pero estableció capitales provinciales y aún hoy en día se puede ver las ruinas de esos palacios. Nuevamente, el rey fue asesinado en el año 733 y un nuevo rey, Josea, vino y le pagó un soborno al rey de Asiria, pero para ese entonces el reino ya estaba condenado y fue apenas 11 años después que todo desapareció y se convirtieron en las 10 tribus perdidas de Israel. Fue un colapso muy rápido, desde la cima de su fortaleza económica y poderío político hasta la destrucción total. No lo podían creer, y ante esto, el Señor los critica por 3 cosas. Primero, ya mencioné que hicieron reyes en Israel, pero no por su autoridad, la autoridad de Dios. Los reyes únicamente querían el poder para su propio uso. No eran fieles a Dios. Y a medida que estos reyes peleaban entre ellos y se asesinaban entre ellos y tomaban poder solamente por querer tener poder, era un poder como un castillo de arena. Apenas uno lo tomaba, se derrumbaba. Y esta era la situación en su época. La segunda era que con su plata y oro hicieron ídolos. Los ídolos que hacían especialmente se encontraban en Dan y en Betel, en el norte extremo y en el sur de su capital. Y hacían becerros de oro, el mismo pecado que sus ancestros habían cometido 500 años antes cuando hicieron el becerro de oro en el desierto. Y por haber realizado esa falsa adoración, en lugar de adorar a Dios, en lugar de adorar al Dios verdadero, porque lo que hicieron es empezaron a mezclar su alabanza del Dios único y verdadero con la alabanza de los dioses paganos. Y lo que no entendieron era que únicamente la adoración del Dios verdadero les daba su identidad. No existían como nación, independientes del hecho de que Dios había llamado a su ancestro Abraham y había renovado después el llamado con su ancestro Isaac y luego con Jacob. Y él bendijo a las diferentes tribus. Y luego, a través de Moisés, el Señor Dios llamó al pueblo de Israel y lo sacó de la esclavitud en Egipto. Y es su llamado el que hace posible que Israel existiera. Y cuando él ya no era el centro, ya no podían existir. Por eso es que Amós y Oseas, pero también en el mismo periodo que Oseas en el sur, en Jerusalén, Isaías estaba profetizando lo mismo al pueblo. Y un poquito hacia el suroeste, Miqueas estaba diciendo lo mismo. Los profetas eran absolutamente claros, y esto es lo que los hacía profetas. Que conocían que sabían que su llamado de ser profetas provenía directamente de Dios, y segundo, sabían que Dios tiene que ser el centro. Cuando colocamos cualquier otra cosa en el centro, entonces desaparecemos como pueblo. Y esto es esencial para su existencia.
Lo tercero es que ellos no recordaban los mandamientos del Señor, desobedecían sus leyes. ¿Cómo podían seguir sus leyes si no estaban alabando a nuestro Señor Dios y Creador, quien puso en el corazón de todo ser humano lo cual es su ley, lo que llamamos la ley natural, y si no siguen las leyes que estableció a través de Moisés y los profetas, nuevamente lo que sucede es que la identidad desaparece cuando la ley de Dios no significa nada. Entonces la identidad ha de desaparecer y uno no será capaz de luchar contra los enemigos. Imposible. Uno no posee suficiente sentido de identidad porque al final es Dios quien nos define. Cuando le decimos esa declaración básica de la oración del Señor, cuando le decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Si no le decimos a Dios, hágase tu voluntad, entonces Él nos dice, muy bien. Él nos dirá, muy bien, que se haga la voluntad de ustedes entonces. Y eso siempre ha de llevarnos hacia el infierno, ha de llevarnos hacia nuestra destrucción. Y no hay forma de evitarlo. Es en ese contexto que vemos una de las citas más famosas que se cita más frecuentemente del profeta Oseas. Siembran vientos y cosechan tempestades. ¿Qué sucede normalmente cuando uno siembra trigo? Uno pone semillas en la tierra y sale un tallo. Cuando uno siembra semillas de manzana, sale un manzano. Y así es igual con el resto de las plantas. Pero un viento es algo que nosotros en primer lugar no controlamos. Algo que es un poquito de caos. Y si sembramos ese poquito de caos, hemos de cosechar el caos, un tornado, una tempestad. Y cuando venga la tempestad, toda la gente que vive en Norteamérica conoce muy bien este fenómeno, que un poquito de viento se puede convertir en un tornado y destruir todo tipo de edificios e incluso ciudades enteras en su camino. Y lo que está diciendo es que ellos estaban haciendo exactamente eso. Estaban sembrando pedacitos de su insensatez. Ese era el viento que estaban sembrando. Pero no eran conscientes de que al sembrar su propia insensatez, al romper la ley de Dios, al no enfocarse en la alabanza de Dios, al elegir reyes que no tenían nada que ver con lo que Dios quería, entonces estaban cosechando tempestades que habían de traer destrucción, porque efectivamente fueron estos reyes quienes habían de vacilar entre pagar un soborno para mantener al rey de Asiria lejos y luego iniciar una guerra contra él. No eran capaces de tomar una decisión sólida, así que se convirtieron en el pequeño viento de la estupidez en sus políticas que llevaron a la tempestad de la destrucción asiria. Y esto es algo que vemos que el Señor dice al final, dice, recordará sus iniquidades, castigará sus pecados y volverán a Egipto, lo cual significa un retorno a la esclavitud. Algunos de ellos terminaron en Egipto. De hecho, una colonia de este pueblo permaneció en la isla Elefantini hasta el siglo IV antes de Cristo. Y otros, la mayoría de ellos, se fueron a Asiria y se perdieron. Ahora,
Nosotros que escuchamos estas palabras, tenemos que recordar, nosotros mismos tenemos que recordar que hay temas esenciales que no han cambiado. No tenemos reyes, y tenemos una democracia, pero elegimos líderes porque nos prometen cosas. Elegimos porque utilizan palabras de tal forma que hacen que aceptemos más romper las leyes de Dios. Aceptamos líderes que hacen que cambiemos nuestra fe, que cambiemos la forma en que alabamos, que quieren que perdamos nuestra libertad de religión y la sustituyamos para poder controlarnos. El otro día estaba escuchando en la radio pública nacional. Tenían invitados que estaban platicando acerca de cómo están tratando de cambiar. Ellos mismos están tratando de cambiar el vocabulario del suicidio asistido para hacerlo aceptable. No queremos llamarlo suicidio aceptado porque el suicidio suena como algo tan violento. Y la mayoría de los suicidios que yo conozco involucran una muerte violenta. Vamos a llamarle ayudar a las personas a morir. Ahora, si alguien elige aceptar esa ayuda para morir, sigue siendo suicidio. Eso significa suicidio, matarse a uno mismo. En el homicidio es cuando uno mata a otro ser humano. En el suicidio uno se mata a uno mismo. Decoran las palabras exactamente como hicieron con el aborto. No quieren decir, somos pro aborto, porque saben que eso es demasiado asqueroso. Van a luchar de todas maneras, de toda la forma en que puedan, en favor del aborto, pero van a llamarle otra cosa, van a llamarle la decisión de tomar el aborto, pero no dicen que esa decisión lleva a la muerte de un bebé. Hacen lo que sea para decorar las palabras que llevan a nuestra cultura a romper las leyes de Dios. Y cuando escuchamos lo que dicen, tenemos que prestar atención, tenemos que estar alertas. Me causó sorpresa, me causó asombro. El otro día estaba mirando CNN cuando ellos estaban analizando la decisión de la Corte Suprema que permite que los religiosos no paguen por una píldora que causa el aborto. Nuevamente estaban llamándole anticonceptivo. Les gusta cambiar las palabras para convertirlo en algo más aceptable. En lugar de presentar los argumentos que utilizaron los jueces de la Corte Suprema, lo que hubieran tenido que decir es, los jueces de la Corte Suprema, o por lo menos 5 de ellos, estuvieron a favor de la restauración de la libertad de religión, del acto de la libertad religiosa en 1993. Lo basaron en la ley. No quisieron decir eso, no. Quisieron decir, ¿sabías que 5 de esos jueces son hombres? Y son católicos. Y quieren convertir esto en un tema especial. Tenemos que asegurarnos que los jueces no sean católicos. O tenemos que asegurarnos que no hagan decisiones basadas en la ley, que es una ley ridícula. ¿Por qué tuvieron que pasar una ley para restaurar la libertad religiosa? A menos que en el Congreso hubiesen estado ya conscientes de que nos estaban quitando la libertad de religión en primer lugar.
Y no fueron los católicos los que hicieron esto. El senador Charles Schultz la patrocinó, él es judío. Dianne Feinstein votó a favor y ella es judía. Harry Reid votó a favor de ella y él es mormón. Ellos querían libertad religiosa como todo el mundo debe quererla, pero en lugar de ver eso como el tema central, quieren reformarlo, quieren cambiarlo, porque quieren que perdamos nuestra identidad religiosa y la forma en que pensamos, la forma en que miramos a los políticos, la forma en que miramos la ley, la forma en que miramos la justicia. Eso es lo que está en peligro. Así pues, tenemos problemas similares a los de Oseas. Actitudes aún siguen existiendo y lo que se encuentra en peligro es lo mismo que le sucedió a Israel. Entendemos que nuestra libertad, nuestra religión, nuestro derecho a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad provienen del Creador y están en la base de nuestra declaración de independencia, o decimos, no, déjenlo, que lo cambien. No nos importa si lo perdemos, siempre y cuando los políticos nos prometan cosas buenas. Créanme, están cambiando la definición de suicidio porque quieren matarnos cuando seamos viejos. Acuérdense de mí. Miren a la administración de veteranos, lo que están haciendo ahora. Esto no ha terminado y nosotros o nos tenemos que defender o caeremos.